Ok, adelante, doctora, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por compartir esta ponencia acerca de lo que siempre les digo yo, de lo que estoy enamorada y de lo que me encanta y de lo que vengo realizando desde hace un poquito de años atrás. Continuando con el ciclo, ¿verdad? De temas, de ponencias que nos enriquecerán cada día como ginecólogos, como obstetras, como profesionales que somos y estamos en este gremio, pues iniciamos con nuestra ponencia de esta noche. Cirugía de mínima invasión endouterina. ¿Qué es esto? Muy conocida actualmente como el término de histeroscopía, histeroscopía operatoria, receptoscopía, diversos temas, diversos, ¿cómo les puedo decir? Diversos términos que se utiliza para lo mismo, para una cirugía de mínima invasión endouterina, pero en sí, ¿qué es esto? No me pasa, no me pasa. Permítanme que está un poco pequeño. Ahí está. Y entonces, ¿qué es en sí la histeroscopía de consultorio? Es un procedimiento endoscópico antiguo que permite la exploración de la visión directa de la vagina, del canal exo y endocervical y en sí de la cavidad uterina. Siempre les digo de que nosotros los ginecólogos fuimos los pioneros de la cirugía de mínima invasión, que inició en 1869 con Pantaleoni y que la realizó como la primera histeroscopía sin anestesia en consultorio debido al tiempo que era en ese momento, pues toda esta gama de dolor que le dio a la pobre señora, el tipo de luz que teníamos en ese momento, no permitió que en ese momento creciera. Todas las dificultades técnicas llevaron a que sí se replicara esta técnica, pero en quirófano, lo cual lo hacía como más amigable. Pero fue hasta 1980 que la trasladamos de un quirófano a consulta y se realizó en ese momento con espéculos, con instrumentos que la hacían también mal tolerada. Y es ahí donde entran toda esta gama de equipos que están viendo ustedes, ¿verdad? Desde los más extraños, incluso la primera posición en la que se realizó una histeroscopía fue en posición genupectoral, ¿verdad? Era incómodo, muy incómodo para las pacientes, pero fuimos evolucionando y fue hasta que llegó el doctor Betoshi, el conocido doctor Betoshi, que todavía y actualmente imparte sus cursos en Italia, ginecólogo italiano, que nos revolucionó y a través basado en endoscopios pediátricos nos formó el equipo que actualmente se conoce como histeroscopio de Betochi y prácticamente patentó su técnica de no touch. Si antes utilizábamos espéculos, si antes utilizábamos tenáculos, antes utilizábamos valvas para poder exponer lo que es el cervix uterino, para poder introducir nuestro histeroscopio, él ideó pues la técnica de no touch, entrando sin tocar, solamente con el equipo, con el diámetro perfecto para poder realizar este tipo de técnica. Ahora, ¿cuáles son nuestras ventajas? Han habido estudios, no les puedo decir el más reciente, pero el que abarcó una mayor cantidad de pacientes, sobre todo en el área del Reino Unido, fue en el 2000. Fue un estudio controlado comparando las técnicas intra o extrahospitalarias y llegaron a las conclusiones que reduce el riesgo anestésico, que es mejor la efectividad, que tiene una mayor preferencia por parte de las usuarias y que el estándar de referencia para la evaluación de la cavidad uterina es completo. La capacidad de visualizar la cavidad es totalmente completa y mediante instrumentos podía ser diagnóstica y terapéutica. Y sobre todo, obtener biopsias dirigidas. La opción del tratamiento de la patología intrauterina benigna y sobre todo sin la necesidad de anestesia. La reducción de receptoscopía liberando los quirófanos, que prácticamente para los ministerios o secretarías de salud, pues es un avance porque liberaba los quirófanos haciéndolo esto de consultorio, reduciendo los costos hospitalarios. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? La tan conocida histeroscopía de consultorio o histeroscopía de oficina.
un servicio de baja complejidad, un ginecólogo con un entrenamiento básico en un 100% de procedimientos diagnósticos y una toma de biopsia, además ser terapéutico en más que todo los casos de patologías estructurales. Un histeroscopio que generalmente debería de oscilar entre los 3.5 a 5 milímetros en promedio, un instrumental mecánico que nos incluye una tijera, una grasper o una pinza de biopsia. Incluso se han ideado tipo morceladores o mini morceladores pequeños y un equipo de aspiración e irrigación, que eso puede ser muy opcional. ¿Qué podemos realizar con este procedimiento? Hacer el diagnóstico de nuestra primera causa de las pacientes ginecológicas que nos llegan a todas las consultas, no solo privadas, sino que institucionales. El sangrado uterino anormal, ¿verdad? El sangrado uterino anormal es entre nuestro dolor de cabeza, es pues el gran tabú para muchos, el manejo de ellos, y muchos derivan este tipo de tratamientos de las pacientes por el hecho de no tener en ese momento un procedimiento diagnóstico que nos permita ver si ese sangrado es eminentemente hormonal o si es una causa mecánica como un pólipo, un fibroma, una sinequia, o adherencias o una endometritis. Entonces, la histeroscopía de consultorio, ¿qué es lo que nos viene a hacer? Hacer un diagnóstico preciso y oportuno en el momento de la consulta de nuestra paciente. Entramos, hacemos el procedimiento, vemos si está el problema, ¿lo podemos retirar? Claro que sí. Ahora bien, tiene que cumplir ciertas características que ya las vamos a ver. Entonces, también depende mucho de los equipos que tengamos disponibles y sobre todo la habilidad y la experiencia del histeroscopista y la tolerancia individual de cada paciente. En una ponencia que di hace un par de meses atrás, una médico se me acerca y me dice, ¿y tú te has realizado ese procedimiento? No, pues yo no, pero sí se lo he hecho a un montón de pacientes. Y esto depende de la tolerancia de cada paciente. Depende de la empatía que uno logre en el consultorio con esta paciente para que se deje y se realice el procedimiento sin mayor problema. La mayor parte describen el dolor como un primero o segundo día de menstruación, lo cual es bastante tolerable. Y se van satisfechas porque hemos resuelto en una consulta su problema o le hemos hecho un diagnóstico acertado y preciso o tomado una biopsia dirigida en aquellos casos en los cuales la estructura endometrial se ve sospechosa o altamente sospechosa. Y entonces, ¿cuándo decidimos realizar un procedimiento en quirófano? Cuando ya no podemos decir es una histeroscopía consultoria. Cuando nuestra paciente nos manifieste previamente que ella tiene poca tolerancia al dolor. Ella ya no entra dentro de las candidatas. Podemos hablar con ella y podemos negociar con ella el realizar el procedimiento, pero si ella es muy categórica, mejor no. Que la complejidad de la cirugía, un fibroma submucoso de unos 3 centímetros, no lo vamos a poner para consultorio. Que no tengamos la tecnología o el instrumental adecuado. Si pensamos nosotros que este procedimiento va a durar más de 20 minutos, tampoco no son candidatas. Si pensamos que vamos a encontrar demasiadas lesiones múltiples, si tenemos una ultrasonografía previa o algunas que ya llegan con alguna resonancia, que tiene demasiadas lesiones, mejor no. Mejor lo hacemos en quirófano. Y que la paciente nos diga, no, pues como que esto no es conmigo. Entonces, son las decisiones que nosotros como ginecobstetras tenemos que tomar cuando tenemos a la paciente. Y entonces, los avances significativos de la histeroscopía de consultorio, ¿cuáles son? ¿Hacia dónde vamos? Nuestra paciente nos está pidiendo que le resolvamos ya. ¿Por qué? El tipo de mujer que nos llega actualmente a las consultas es totalmente diferente de la que teníamos hace 30 o 40 años. ¿Por qué? La mujer trabaja, la mujer no quiere dejar de trabajar, tiene múltiples actividades, es deportista o tiene diversas causas por las cuales ella, un mínimo procedimiento la hace que su vida siga siendo funcional y puede ir perfectamente después del procedimiento a realizar sus actividades diarias sin problema. Ahora bien, todos estos procedimientos se deben de programar primero en consulta. Mi paciente llega con un sangrado uterino anormal, yo se la puedo programar inmediatamente ahí, decirle, explicarle, y si ella acepta, en el momento se puede realizar. Deja de ser un método solamente diagnóstico para ser uno de comprobación histológica, porque perfectamente toma una biopsia. Y se convierte este método en diagnóstico y terapéutico sobre todo.
sea, diagnosticamos y resolvemos. ¿Cuáles son nuestras ventajas? ¿Qué es lo que no requiere una esteroscopía de consultorio? No requiere un espéculo, no requiere un tenáculo, no requiere medicamentos, no requiere una preparación cervical, no requiere exámenes preoperatorios. ¿Y qué nos disminuye? Riesgos anestésicos, intoxicación hídrica, infecciones, perforación uterina, costos para nuestra paciente, tiempo y morbilidad. Por lo tanto, si yo tengo estas ventajas, puedo perfectamente ofertar y ofrecer y hacer este procedimiento en mi consulta. Y aquí vemos una gran gama de equipos, que es la que podemos tener. Hay algunos hechizos, el que les digo yo, podemos, pero lo principal es tener una cámara que nos dé una alta fidelidad para poder tener la imagen que nosotros queremos y poder resolver. Una fuente de luz, básicamente, y cómo podemos irrigar, cómo podemos suministrar los líquidos. Pues con esas bombas de presión, que ya las van a ver, estos son los tipos de histeroscopio, hay de todo tipo, incluso actualmente en algunos países, pues que tienen una alta rentabilidad, usan histeroscopios desechables por cada paciente. Nosotros pues todavía nos quedamos con los de uso reutilizable, que son muy buenos, ¿verdad? Son sumamente buenos, son muy amigables, si se fijan los diámetros son sumamente pequeños, incluso tenemos histeroscopios que son flexibles en su punta, lo cual permite que a la entrada no les duela tanto a las pacientes y podamos movilizar. La desventaja de este tipo de histeroscopios es que no tiene canal de trabajo, por lo tanto ahí se convierte solamente en un procedimiento diagnóstico. Y entonces en las partes del histeroscopio, ¿qué es lo que a mí me interesa? Esa ovalación que tiene, que se adapta perfectamente al canal endocervical. Eso es lo que me permite poder realizar este tipo de procedimiento en consulta. Este diseño, como les expliqué anteriormente, el doctor Betocchi fue el que lo patentó y lo hizo adaptándose al canal cervical. Por lo tanto, podemos movilizar el equipo de tal manera que se adapte a esa zona. Las pinzas, como les dije, lo básico es tener una Grasper, que es como una pinza de agarre, una tijera y una pinza de biopsia. Hay diferentes, hay un montón, pero básicamente usted tiene esas tres pinzas, puede hacer literalmente todo. Esta es la irrigación, como les digo, puede ser por caída libre, puede ser con bolsas compresoras o si tenemos pues la posibilidad, una bomba, ¿verdad? Pero con cualquiera de estas podemos resolver. ¿Qué necesitamos? Hay estudios contradictorios, algunos dicen, no, pues no le dé nada, pues no, no le prepare nada y solo métala en el consultorio. Y hay otros que refieren de que sí, que podemos dar por lo menos unos 30 minutos antes un analgésico, ibuprofeno, un gramo de paracetamol, un gramo de acetaminofén, una dolgenal, si usted quiere, perdón, el comercial con la casa, y antibiótico, eso sí. ¿Por qué? Porque a nuestra paciente latina nosotros preferimos darle antibiótico por la alta incidencia que tenemos de clamidia o la alta incidencia de infecciones de transmisión que podemos tener. El misoprostol, muchos han oído que todos lo usamos en todos los procedimientos. No, no es requerido. Solamente es en casos muy específicos. Pacientes que hayan tenido algún procedimiento cervical como una conización o una crioterapia, ¿verdad? Porque hace una destrucción de esa capacidad, una fibrosis. Necesitamos que haya reblandecimiento de esto. O pacientes con estenosis cervical, ¿verdad? Básicamente eso. ¿Y cuánto tiempo se da? Pues 1 hora o 2 horas antes. Normalmente colocamos a nuestra paciente en litotomía. Siempre tenemos que realizar un tacto. La colocación del espéculo es la que ya no se realiza. Tenemos que evaluar el canal cervical a través de la vaginoscopía, toda la mucosa vaginal, las conexiones de los equipos. Y normalmente para poder manipular el equipo, la mano derecha sostiene la cámara y con la izquierda manipulamos las pinzas. Y entonces, si uso o no uso analgesia, ¿esto puede ser mi causa principal de fracaso? Sí. Pero también si yo logro conectar con la paciente y yo estoy platicando con ella y explicándole el procedimiento y que ella esté visualizando, básicamente baja toda esa ansiedad, toda esa descarga de catecolamina y la adrenalina
y le baja totalmente y logramos hacer nuestro procedimiento. Con la manipulación que nosotros podamos hacer del cérvix, la contracción miometrial, la distensión endometrial y la preparación cervical en los casos ya descritos previamente. La profilaxis antibiótica, la tasa de infección, si nosotros no la usamos es del 1%, pero como les digo, nuestras pacientes latinas son diferentes a todo el resto del mundo, entonces mejor hacerlo. Y un estudio de 2,000 pacientes reportó una incidencia de endometritis del 0.1 al 0.9%. Y sobre todo, aunque sea en consultorio privado, tenemos que darle el consentimiento informado. Actualmente todas nuestras pacientes tenemos que darle el consentimiento informado. Y los tiempos que tenemos durante la histeroscopía es un tiempo vaginal, que es donde hacemos una vaginoscopía, introducimos nuestro equipo, revisamos las paredes vaginales. Muchas veces los pólipos no nacen del endometrio, muchas veces están endocervicales o incluso vaginales y se confunden. Y es ahí donde nosotros podemos observar o encontramos sinequias vaginales o encontramos otro montón de una gama de incluso hasta artefactos que pueden simular un pólipo o pueden simular un tumor, quistes de Nabot, también los vemos perfectamente. Entonces, todo eso nos hace que en nuestro tiempo vaginal podamos hacer también un diagnóstico. Nuestro tiempo cervical, que es el más delicado, que es cuando pasa el instrumento a través del orificio cervical externo hacia el interno y la cavidad endometrial. Si nosotros no tenemos movimientos gentiles, pues da demasiado dolor y ahí es donde viene la causa del fracaso de este tipo de procedimientos. Y el tiempo uterino. Cuando nosotros llegamos, igual tenemos que tener el cuidado de no topar el instrumento hacia las paredes uterinas, y, ya que eso provoca reacción y dolor en la paciente. Y entonces suspendemos el procedimiento a pesar de que tengamos, como decimos, en la cara el pólipo o el fibroma o el DIU que queremos quitar. No nos va a permitir realizarlo si la paciente está con demasiado dolor. Esto es la vaginoscopía, la técnica. Incluso está descrito que este tipo de procedimiento lo podemos hacer en niñas, en pacientes vírgenes, por los diámetros que tiene el histeroscopio, ¿verdad? Se pasa, por decir, entre la abertura del himen y perfectamente podemos hacer el diagnóstico, podemos movilizar, ¿verdad? Sobre todo los que son de 3.5. Estas son imágenes de vaginoscopías, ¿verdad? Podemos encontrar un pólipo. Sabemos que si tenemos un pólipo endocervical, el 40% va a tener un pólipo endometrial, por lo que nuestro diagnóstico y nuestra terapéutica no puede solamente quedarse en la parte cervical. Entonces, sí podemos observar absolutamente todo. Muchas veces hemos diagnosticado incluso patologías malignas cervicales haciendo una vaginoscopía. Pacientes que nunca se han realizado una citología llegan por sangrados y le decimos, bueno, pues la vamos a pasar, y lo que encontramos es un cáncer de cervix. ¿Es el gol estándar de la patología endometrial? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vemos, visualizamos directamente. Lastimosamente, este tipo de técnica, según estudios, solamente el 25% de los ginecólogos la realizan en América Latina. Ya si nos vamos al lado de Europa, Gran Bretaña, la parte de la India y Asia, sí aumenta la cantidad de ginecólogos hasta un 45 a un 65% que la realizan en consultorio. Nuestra parte suramericana va aumentando, la cantidad de, ya en los programas de residencia va incluido la parte de la cirugía de mínima invasión y sobre todo la histeroscopía de consultorio, ya que ellos sí la utilizan mucho, sobre todo en las partes más alejadas de los hospitales centrales o de los centros donde se pudieran realizar. Y las indicaciones. Sangrado uterino anormal, incluido el diagnóstico precoz del adenocarcinoma endometrial focal o difuso. Infertilidad, las amenorreas primarias o secundarias. La sospecha ecográfica de patologías como pólipos, hiperplasias o miomas. Embrioscopías, y la podemos utilizar en paciente embarazada, y sobre todo en la cirugía fetal la utilizan primero como diagnóstico. En evaluación y pronóstico previo a una cirugía compleja de tabiques o sinequias o de miomas grandes con proyecciones submucosas o previos a una ablación. Localizaciones, extracciones o reacomodaciones de dispositivos intrauterinos, diagnósticos y tratamientos de malformaciones mullerianas
seguimientos por vaciamiento, exploración en niñas o en mujeres vírgenes que cursen con patologías como sangrados uterinos anormales, metrorragias postgestación, aquella paciente que después de un parto me viene con sangrados importantes, yo perfectamente le puedo hacer una histeroscopía. Extracción de restos ovulares, diagnóstico y valoración en sí de toda la cavidad y sobre todo previo a la terapia de reemplazo hormonal. Esto está siendo muy utilizado actualmente para evitar complicaciones. Acuérdense de que siempre las mujeres somos cancerofóbicas ante el uso de hormonas, sobre todo en los periodos posmenopáusicos. Y muchas veces el realizarle una histeroscopía en la cual le aseguramos de que en ese momento pues no hay ninguna patología que pueda tener una complicación con el uso de estrógenos o el uso de hormonas que nosotros requiramos para ese tipo de pacientes. Las contraindicaciones. ¿Por qué un embarazo intrauterino viable es relativa? Porque como les expliqué, puede ser una embrioscopía, puede ser una fetoscopía la que hagamos, entonces esto es relativa. Ahora, si yo sé que es un embarazo y le voy a hacer la histeroscopía, eso ya es una contraindicación absoluta. Un cáncer cervical conocido, ¿por qué la toman en algunos sitios como relativa? Porque lo que quiero ver es la extensión. Lo que se hace es que se reduce la presión con la que yo entro con los líquidos a través del histeroscopio para poder realizar una biopsia más allá de lo que es la parte del orificio cervical interno y ver en sí la parte de la invasión o extensión de la lesión. Una infección pélvica aguda en ese momento, no una leucorrea, no una vaginosis, sino una infección pélvica aguda. Una perforación uterina reciente, tenemos que esperar por lo menos 6 semanas para poder realizarlo. Y ojo, aquí viene cuando nosotros intentamos extraer los DIU, que actualmente, si se fijan, nos vienen muchos que están sin hilos. Entonces, muchas veces la manipulación provoca perforaciones no advertidas. Entonces, siempre tenemos que preguntarle a nuestra paciente si se lo vamos a retirar en consultorio a través de una histeroscopía, qué tanto le dolió, qué tanto sangró, cuántos intentos ha tenido de extracción de DIU y mejor lo planeamos para 6 semanas después para evitar una complicación. El no respetar la técnica, querer hacer nuestra técnica, un aprendizaje mal controlado y no tener o no conocer el instrumental adecuado para la realización del procedimiento. ¿Qué podemos hacer para mejorar el dolor en la paciente que ya decidimos hacerle una histeroscopía? Pues analgésicos, antispasmódicos, pues en mi caso personal uso el Sertal compuesto y le doy paracetamol y la señora está más que feliz. Opioides, algunas le recetan pues la codeína, el misoprostol, ¿verdad? En las pacientes que ya describimos, estenosis cervical o con cirugías cervicales, y puede ser cualquier otro analgésico recomendable. Ahora no farmacológicos, que es lo que más utilizamos nosotros. Colocamos la música que ella quiere, las tenemos en una temperatura adecuada. Incluso en algunos países, como en Asia, utilizan la electroestimulación transcutánea, los famosos TENS. Se los pones en los nervios pudendos, dicen, hacia arriba o en la zona del monte de Venus, y eso mejora. Una información empática, lo que les decía, estar platicando con ella, estar explicándole qué vamos a estar realizándole, y alguna presión suprapúbica, conversación y que esté acompañada. Incluso en algunos países donde lo mencionan, pues la hipnosis, China hace mucho esto y utiliza la hipnosis, ¿verdad? Ya son técnicas que van acompañados de lo que ellos tradicionalmente realizan. Y aquí van nuestras indicaciones y las imágenes que podemos ver a través de la histeroscopía de consultorio, embrioscopía y amnioscopía, el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad trofoblástica y la fetoscopía. Los pólipos, para poder realizarlo por histeroscopía de consultorio, depende de la clasificación y tamaño. Si son menores de 2 centímetros son los ideales y debemos de incluir la base, sobre todo por la recurrencia de esto, y explicarles a nuestras pacientes que pueden recurrir. No es que les retoñó, sino que le puede aparecer otro y que básicamente casi todos son de estímulo hormonal. Y tenemos que hacer siempre la biopsia porque el riesgo de malignidad es del 0.3% si es endocervical y 0.5% si es endometrial. Y si hay un endocervical, un 40% de seguridad voy a tener uno en la cavidad endometrial.
Los pólipos de diversas gamas, de diversas bases, es con tijera fría, como ven en la última imagen. Con tijera fría hacemos el corte en la base. Hay algunos que son extremadamente bonitos, pequeñitos. Algunos se van solamente con la pinza de biopsia. Uno los agarra de la base y los extrae sin mayor problema. Y toda sospecha por ultrasonografía de pólipo tenemos que ir a comprobar la existencia de los mismos, siempre tomarle biopsia y de preferencia hacer una resección completa. Los fibromas, podemos quitar fibromas por histeroscopía de consultorio, claro, pero siempre lo ideal es clasificar el mioma, ¿verdad? O el fibroma. Lo que se hace normalmente es una enucleación, lo típico que hacemos en una miomectomía de un fibroma intramural, que hacemos la descapsulación, decimos nosotros. Eso es lo mismo que podemos hacer por esta técnica, ¿verdad? Y siempre bajo con tijera fría. Puede ser parcial o completa, con o sin extracción. Y en algunos casos se ha hablado de que le hacen miólisis, les introducen líquidos, ¿verdad? Como que los estuvieran inflamando más para que esto les cause una destrucción tisular y naturalmente en la menstruación pues salgan del cuerpo de la paciente. La extracción de cuerpo extraño, ¿verdad? Generalmente los podemos tomar del filamento de recuperación del dispositivo o cuando está visualizado, casi todos están en el orificio cervical interno y desde ahí es donde se toman. O muchas veces están lateralizados o doblados, pero generalmente esto es bien fácil, esto es lo más rápido que nosotros podemos hacer. Es muy raro que un dispositivo se haya introducido hacia la cavidad hacia la cavidad pélvica o que haya atravesado, es muy raro. Solamente los que han sido manipulados frecuentemente, esos sí tienden a tener alguna perforación o introducción hacia la cavidad pélvica. Y la contraindicación es que nosotros sospechamos que en la anterior intento de extracción haya tenido una perforación, mejor esperar o valorarlo y hacerlo en quirófano. Y para infertilidad, pues la única posible corrección, ¿verdad? Es la vía histeroscópica de la de los septos uterinos. Está relacionada con una alta tasa de pérdida fetal. Las pérdidas del 88% si es completo y un 70% si es parcial. Y es el único examen para que yo diferencie un útero de un septo uterino o de un útero bicornio. Ojo, hay dos tipos de escuela. Hay algunos que dicen que sí lo puedo quitar por histeroscopía de consultorio el septo y hay otros que solamente lo usan como un diagnóstico para ver hasta dónde llega el septo uterino y la manera en que lo voy a resecar en consultorio con otro ya con energía, ¿verdad? Pero son dos escuelas diferentes, ahí dependiendo del tipo que usted lo prefiera. Las evaluaciones anatómicas estructurales, las sinequias, anomalías mullerianas, incluso para ver la permeabilidad tubaria, para evaluar las fases del endometrio cuando queremos hacer los tratamientos de in vitro. Esto es lo ideal, descartar endometritis crónicas o para las fertilizaciones in vitro. Como ven, se pueden quitar las sinequias uterinas con tijera fría, ¿verdad? Esto reduce la reacción inflamatoria que pueda dar un uso de un cauterio monopolar o incluso un bipolar adentro de la cavidad endometrial y lo que nos permite que reduzca la tasa de infertilidad en este tipo de pacientes. Y entonces, ¿qué podemos encontrar? ¿Por qué no quiero yo hacerla? Porque me da miedo por el dolor, porque creo que la paciente no lo va a tolerar o porque creo que me puede pasar algo. Pues las reacciones, si ustedes se fijan, son muy pocas. Vean, un ingreso fallido o falsa vía de un 1.2 a un 3.8%, una reacción vasovagal un 0.19% y la gran ventaja que esta resuelve en el 99% de casos con solamente elevar las piernas, nada más. Muy pocas necesitan que se les dé algún medicamento para poder revertir esta reacción. Un dolor intenso, ese sí está más descrito, ¿verdad? Pero si usted está hablando con la paciente, pues ellas toleran y al final se finaliza el procedimiento con efectividad. Y la perforación uterina, sí, sí se puede dar, sobre todo en manos inexpertas o cuando nos emocionamos mucho o en pacientes posmenopáusicas con úteros en posiciones anormales o muy en retroversión o muy en anteversión. Y la infección, que también el porcentaje es bastante bajo. Y entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Que la histeroscopía de consulta es un procedimiento factible, bien tolerado por la mayoría de pacientes,
que es rentable, que economiza gran cantidad de recursos de los servicios de salud. Y ojo, tiene una alta sensibilidad, especificidad, un valor predictivo positivo, pero especialmente lo que nosotros necesitamos es que tenga un alto valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque entonces, si no está, si no lo veo, es porque no está. Como estoy haciendo una visión directa de la cavidad endometrial, si no está bajo esa visión directa, es porque la sospecha no existe. Y estableciendo esto, que la histeroscopía es el método de referencia para el diagnóstico y manejo de la patología intrauterina. Muchísimas gracias. Esto es lo que yo les traía. Es como son unos brochazos de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que a través del Codegoes, pues tenemos nuestros diplomados también en los cuales no solo vemos la parte técnica, sino que también la parte teórica, pero sobre todo hay mucha práctica, ¿verdad? Mañana iniciamos con el de histeroscopía eminentemente de consultorio y en marzo pues tenemos el de ya las técnicas de resección histeroscópica, en la cual ya va a ser tanto en consultorio como también en sala de operaciones. Para los que estén interesados, pues ahí al número del Colegio de Ginecólogos y para mí ha sido un placer. Si hay preguntas, pues con todo gusto. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. ¿Alguna pregunta? Preguntan qué hacer si sangra la paciente al resecar un mioma o septo. Dependiendo de la cantidad del sangrado. Normalmente después de las histeroscopías sí pueden quedar sangrando como un primero o segundo día de regla, pero básicamente el sangrado es bastante mínimo. ¿Por qué? Porque como utilizamos presiones con los líquidos hacia adentro de la cavidad, estas mismas presiones evitan que haya un sangrado masivo o profuso con este tipo de procedimientos. ¿Puede hacerse la histeroscopía, doctora, si la paciente llega menstruando? Se puede hacer, sí se puede hacer. Claro que sí. Lo que sucede es que entonces ya hacemos el mismo histeroscopio, tiene dos válvulas, una en la cual entra el líquido y otra en el cual sale el líquido. Nosotros normalmente le decimos estamos lavando para tratar de ver y hay ciertas maniobras como acercar el histeroscopio hacia el fondo uterino para que se limpie y podamos ir evaluando cuadro por cuadro nuestro endometrio. Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, muchísimas gracias. parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, doctora. Sí les vamos a compartir la presentación de la doctora en PDF y de igual manera habrán un par de preguntas ahí en el aula virtual para poder dar los créditos correspondientes a esta charla, ¿verdad? Le agradecemos mucho su participación, doctora. Buenas noches. Gracias, feliz noche a todos y feliz fin de semana.